el Señor escogió ese día para que la iglesia fuese tomada por el Espíritu Santo como morada permanente de la iglesia. Los resultados de la presencia de Dios en la vida de la iglesia se dieron de manera inmediata, en ese mismo momento. Y lo que ocurrió fue que independientemente de las expresiones que todos en Jerusalén fueron testigos, porque fueron expresiones de la presencia del Espíritu Santo de manera visible, de manera audible, Dios permitió que su iglesia empezara a hablar en otros idiomas que no eran sus lenguas maternas. Y el propósito que establece la palabra del Señor es porque Dios va a usar, y Dios empieza a usar la vida de su iglesia como testigos. La iglesia tiene el privilegio de parte del Señor de ser el instrumento en sus manos a partir de ese día que inicia una nueva etapa, una nueva dispensación que se llama la dispensación de la gracia, de ser testigos. Pero Dios lo que hace es precisamente equipar a su iglesia con el Espíritu Santo. Ahora, aquella manifestación, pues no solamente por todos los testigos fue de aplausos y de alabar al Señor y de compungirse, sino que dice ahí el versículo 13 del capítulo 2, que algunos se burlaban diciendo: estos están llenos de mosto. Y es justamente donde empezamos la semana pasada a analizar cómo Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, le resulta imposible quedarse callado. Y dice el versículo 14 que él se pone en pie y les dicen: oigan, pueblo de Israel, estas personas no están llenas de mosto porque es la hora tercera. Y empieza a predicar un sermón lleno del poder del Espíritu Santo, un sermón con pasión, un sermón con sana doctrina y un sermón cristocéntrico. Ahora, cuando la predicación y la manifestación de la palabra del Señor y la predicación está llena del poder del Espíritu Santo, hermanos, siempre va a tener que haber resultados, siempre. Y hoy precisamente parte de lo que vamos a analizar en esta tarde se llama, bueno, el tema de esta mañana le he puesto por título: los planos de la iglesia. Porque vuelvo a insistir un dato que hace 15 días les compartía. El libro de los Hechos es un libro transicional, un libro donde nos habla de los primeros 30 años de la vida de la iglesia, y la mayoría de esos 30 años tienen que ver con una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que, a pesar de ser perseguida, de ser asolada, ellos cumplieron su misión. Y es un buen modelo para nosotros como iglesia, hermanos, el día de hoy. Pero han pasado, fíjense de cuándo estamos hablando, del día de los eventos llevados el día de Pentecostés, el año en el cual el Señor Jesucristo ofreció su vida por nosotros. Estamos hablando de por lo menos 2000 años o un poquito más aproximadamente. A veces pensamos, y así nos ha acostumbrado la parte comercial, nos ha acostumbrado que las cosas tienen que renovarse, que las cosas tienen que innovarse, que las cosas tienen que sufrir cambios para que realmente las cosas valgan la pena. Pero cuando se trata, hermanos, de los elementos básicos que Dios ha establecido para la vida de la iglesia no necesita cambios. Porque lo que Dios ha creado para la vida de la iglesia es perfecto. Y Dios creó, hermanos, les tengo que recordar, siento la necesidad yo más bien en este momento de recordarles que Dios fundó 3 instituciones. Estableció la institución del matrimonio, estableció la institución del gobierno y estableció también la institución llamada iglesia. Ahora, no me voy a detener a analizar las problemáticas y todo lo que está pasando en cada institución. Pero si cada una de esas instituciones tiene un origen divino, significa que esas instituciones no tienen fallas. Y alguien puede decir: hermano, ¿y el gobierno? Bueno,
Lo que Dios creó no tiene fallas. El problema no es la institución, el problema es quien ocupa esos lugares en el gobierno. Y el matrimonio es exactamente lo mismo. Yo me atrevo a decir exactamente lo mismo. El matrimonio no tiene ningún problema, no tiene ningún error, no tiene ninguna deficiencia. El problema los causa quienes conformamos los matrimonios. ¿Y la iglesia? Bueno, sí, la iglesia tiene un montón de problemas, un montón de fallas. Pero lo que Dios creó es perfecto. Y hoy nos vamos a dar cuenta, hermanos. Espero y confío en el Señor que Él me dé la capacidad para transmitirles 4 aspectos que son simples, en los cuales nosotros no debemos buscar innovación, porque así Dios lo estableció. Pero antes de llegar a esos versículos clave, que principalmente el versículo clave de esta tarde es el versículo 42, no quiero pasar por alto, hermanos, el resultado de aquella predicación que llena del poder del Espíritu Santo de Dios, Pedro predicó en el día de Pentecostés. Porque a mí, hermanos, me sobrecoge muchas cosas. Pero cuando nosotros leemos que Pedro, al terminar de predicar, dice en el verso 37, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les acaba de decir: oigan, ustedes, paisanos israelitas, mataron al autor de la vida, ustedes los mataron. Pedro les arrojó, hermanos, una bomba. Y hubo una respuesta de 3,000 corazones que estaban escuchando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor siempre nos va a mostrar desafíos. No importa cuál sea el tema. No importa cuál sea la materia sobre la cual se está predicando. Pero todos los que estamos aquí, quienes nos están acompañando a través de la transmisión, en este momento nuestros corazones están siendo expuestos a la palabra del Señor. Y no podemos nosotros quedarnos en un status quo donde seamos indiferentes y no se exija una respuesta de parte del Señor a su palabra. O le decimos: Señor, sí, tienes razón, perdóname. O sí, Señor, gracias. O dice: Señor, no me importa, pero tiene que haber algo. Y aquel sermón que fue predicado, lleno del poder del Espíritu Santo, con pasión, de manera doctrinal sana y cristocéntrico, tuvo un resultado. Porque aquellas 3,000 personas pudieron sentir en su corazón que Dios les estaba hablando a través de Pedro. Y que Dios les estaba dando una nueva oportunidad de enmendar el error que 50 días antes él había cometido. Porque no importa cuántas veces nos equivoquemos. El Dios de la Biblia, el Dios de la creación, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que le gusta tratarnos con misericordia y que quiere derramar de su gracia sobre nuestras vidas. Pensaba esta semana tratando de ponerme un poco en los zapatos. Porque parte de esos 3,000, les podría asegurar, voy a ser un poco osado, gritaron aquel día: crucifícale. Y ahora, ante una evidencia tan clara, decir: ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? Porque si di mi voto para que el autor de la vida fuera muerto, ¿qué puedo hacer? Y ellos preguntan: ¿qué haremos? Y esa pregunta de aquellas gentes fue la pregunta más importante de toda su vida. Dice Pedro en el verso 30, dice la palabra de Dios, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie puede venir a Dios
En primer lugar, si no es a través de Jesucristo. Pero tampoco nadie puede venir a Dios sin que experimente aquella persona un verdadero arrepentimiento. Ahora, no estoy hablando simplemente de que la persona experimente arrepentimiento, sino le agregué un calificativo, un verdadero arrepentimiento. Porque los seres humanos, Dios nos ha conformado con diferentes emociones. Y a veces cometemos errores, a veces le fallamos a alguien, le ofendemos a alguien, descuidamos a alguien. Y no necesariamente cuando decimos me perdonas o se nos escurren las de cocodrilo, no necesariamente estás arrepentido. A lo mejor tienes remordimiento. Porque el verdadero arrepentimiento no es que llores. Si se trata de concursos de llorar, pues les voy a ganar a llorar. Y eso no significa que vivo permanentemente arrepentido, ¿eh? A lo mejor lo que vivo es con las emociones a flor de piel y cualquier cosa lloro, no, pero no es arrepentimiento. Pero si esta gente tomó una decisión en su momento, porque estaban convencidos de que Jesús no era quien decía ser, y Jesús decía que Él era el Hijo de Dios y que para el perdón de los pecados Dios le había enviado. Ellos tomaron una decisión y lo crucificaron al Señor Jesucristo. Pero cuando su corazón fue expuesta a la verdad, ellos lo que hicieron fue reconocer que habían cometido el error más grande de su vida. El arrepentimiento, hablando un poco de la etimología de la palabra, significa un cambio de dirección. Significa cambio de vida. Y es lo que aún muchos de nosotros como creyentes no alcanzamos a comprender, el significado de arrepentimiento. Y casi es inevitable para mí no mencionar a Judas como el más claro ejemplo de lo que no es el verdadero arrepentimiento. Judas, el que traicionó al Señor. Porque si vamos a la Escritura, usted va a encontrar que dice que Judas se arrepintió. ¿Y qué hizo acto seguido? Oigan, Judas lo entregó. Y estos dijeron, crucifíquenle, y a lo mejor aplaudieron cuando murió el Señor Jesús. Pero estos dijeron, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepiéntense. Y Lucas, en vez de verdaderamente arrepentirse, ya sabemos lo que ocurrió. Entonces Judas no experimentó un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces no salimos de la iglesia, hermanos, conmovidos por la palabra del Señor? Porque, insisto, la palabra del Señor nos encara, la palabra del Señor nos desafía, nos confronta con nuestra realidad. Y decimos, sí, Señor. Y a lo mejor hay oportunidades que pasamos aquí al frente, renovamos votos, pero al otro día, entonces no fue un verdadero arrepentimiento. Porque si nosotros, sobre todo los que ya llevamos muchos años caminando con el Señor y hemos sido parte de una iglesia, conocemos un poco más la Escritura y sabemos la voluntad de Dios, y a pesar de ello no nos arrepentimos, entonces lo que pensamos era que es arrepentimiento no lo es. Nos sentimos incómodos en el momento. Pero mañana, si mi vida antes de venir a la iglesia va en esta dirección, experimento una serie de emociones, pero yo mañana sigo caminando en la misma dirección. Y la próxima semana insisto en seguir caminando en la misma dirección. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que si vengo en esta dirección y luego de haber sido confrontado con la verdad, entonces mi vida tiene que cambiar. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y es lo que Pedro les está diciendo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ustedes mataron a Cristo.
al que Él había aprobado para, a través de su sacrificio, podamos obtener el perdón de pecados. Pero no todo está perdido. Arrepiéntanse. Vengan a los pies del Señor de manera genuina y cambien su estilo de vida. Cambien su forma de vida. Y dice el versículo 38, y bautícese. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Lo explicaba brevemente la semana pasada. Pedro, hermanos, después de arrepentirse, los instruye que lo siguiente que tienen que hacer es bautizarse. Nosotros, como buenos bautistas, como buenos cristianos bíblicos sobre todas las cosas, sabemos que el bautismo, ¿qué cosa? ¿Salva o no salva? Sabemos que el bautismo no salva. No salva. Solo Cristo salva, amén. Y aquí en capítulos más adelante dice la Escritura, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el precioso verso siguiente, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solo en la persona de Jesucristo, no hay un ritual, no hay parte de la liturgia que pueda tampoco obsequiarnos o otorgarnos el perdón de pecados. Ahora, quiero detenerme aquí un poquito, porque explicaba yo que el Señor Jesucristo, cuando comisiona a su iglesia, Él les dijo que fueran, Mateo 28, 19 y 20, fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Y les dice el Señor, los van a bautizar. Una vez que ustedes lleguen, prediquen, la gente diga, ¿qué haremos? La gente se arrepienta genuinamente y lleguen a ser parte de mi familia, la familia de Dios, lo siguiente que tienen que hacer es bautizarlos. Y el Señor es específico de qué manera lo tenían que bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice Pablo en una de sus cartas, pero como hay muchos entre nosotros, hermanos, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Inconstantes e indoctos que tuercen las escrituras. Entonces dicen, ya ves, entonces no te vas a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te vas a bautizar solamente en el nombre de Jesús. Les compartí aquí que el tema central del sermón de Pedro es Jesucristo. No está hablando del Padre, no está hablando del Espíritu Santo. ¿El Padre está obrando en aquel sermón de Pedro? Sí. ¿El Espíritu Santo está obrando en el sermón de Pedro? Sí. Porque en una conversión, en una regeneración de vida, interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada quien tiene una función. Pero el que nos otorga el perdón de pecados no es el Padre. Tampoco lo es el Espíritu Santo. Es el Hijo. Ahora, estando consciente de que ya me arrepentí, por si algún unitario va a ver esta predicación, primer lugar, arrepiéntanse. Número uno, o sea, ya fui expuesto a la palabra de Dios y ya está provocando en mí la necesidad de arreglar mis cuentas con Dios. ¿Qué voy a hacer, Pedro? Primero, arrepiéntete. Y ese arrepentimiento que ya expliqué, que es un cambio de vida, bla, 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 eso te va a poner en comunión con Dios, te va a reconciliar con Dios. Ya eres parte de la familia de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? Y si no lo entienden, vuelven a escuchar el video y lo vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar. Pero yo ya me arrepentí. Dios ya me otorgó el perdón de pecados a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo.
Ya soy su hijo. Pero tengo que seguir creciendo. Tengo que seguir adelante con el desarrollo de mi vida espiritual. ¿Qué más tengo que hacer? Bautizarse. ¿Qué fue lo que usted hizo? Bautizarse. Yo creo que hoy no vamos a terminar en el verso 42 porque quiero que quede lo más claro que sea posible. En la mañana estaba yo sufriendo ahí haciendo cosas ajustadas. Bueno, pero esto es del ABC, hermanos. Hablemos un poco del bautismo. Les prometo que no nos vamos a ir a las 2. Ya me regañaron hace 8 días. Pero recuerde cuando nos bautizamos, recuerde cuando venimos a los pies del Señor, recuerde su experiencia. Usted vino a los pies del Señor. Dios lo dirigió a usted a empezar a congregarse en una iglesia local. En esa iglesia local, en algún momento el pastor, algún líder, le dijo de la necesidad que usted como nuevo creyente tenía de bautizarse. Y le explicó que el bautismo por inmersión, el esto, el otro, todo lo que tiene que ver con el bautismo. Y le tuvieron que haber dicho que el bautismo no salva. Y le tuvieron que haber dicho que bautizarse es un acto testimonial. ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto público. ¿Un acto público de qué? De la fe que de manera interna ya mora en mi corazón, porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora llevémonos al terreno de aquellas 3,000 personas que le dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Cometí la osadía al principio de la exposición de decirles que yo casi estoy seguro de que algunos de esos 3,000 gritaron, crucifícale. Entonces, imagínense que yo estoy gritando, es el tiempo de escoger entre Jesús y Barrabás, y yo, Abiudú, que digo, crucifícale. Y usted dice, ya viste al vecino. Él fue el que fue parte de los que votaron para que crucificaran a Jesús. 50 días después viene la fiesta de Pentecostés. Y ahí está otra vez el vecino, o sea, yo. Y Dios me tiene preparado una sorpresa con un sermonzazo del apóstol Pedro. Y caigo arrepentido a sus pies. Y ustedes siguen siendo mis testigos de cuando grité, crucifícale. Pero ahora van a ser testigos de otra cosa. De que me he puesto a cuentas delante del Señor. Ahora yo, en el ejemplo que 50 días antes grité, crucifícale, ahora 50 días después, o un poquito más, porque fueron 3,000 personas, bautizar 3,000 personas, no se hace en un día. Llevó tiempo bautizar 3,000 personas, por cierto. ¿Cuánto? No me pregunten, no lo sé. Es lo de menos, pero decir, mira al vecino. Primero grita, crucifícale, ya está cachillando, ya está arrepentido, gloria al Señor, hermano. ¿Sí me explico? Ese es el bautismo. Como un acto público que Dios me ha transformado, un acto público de que ahora soy una nueva criatura. ¿Cómo soy una nueva criatura? Por la obra vicaria de Cristo. ¿Y por qué es vicaria? Porque el que debía haber pagado mi deuda de pecado era yo, y sin embargo no la pagué, la pagó Cristo. Así que, hermanos, cada vez que tenemos bautizos, no bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque la comisión es absolutamente clara. Cada vez que viene una persona a dar su testimonio público y hace una identificación pública con Cristo, se debe de bautizar en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Él obtuvo su perdón de pecados de la misma manera que yo lo obtuve? A través de Jesucristo. Porque Jesucristo me otorgó mi perdón de pecados. Espero que quede lo suficientemente claro. Pero ahí les va otra cosa. No solamente Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Dios les dio la oportunidad de que con su bautismo público pudieran decirle al mundo entero que Dios había cambiado su vida y que ellos estaban aprovechando esa nueva oportunidad que Dios les daba. Si no, vean, hermanos, lo que dice el versículo 38. Pedro les dice, y recibiréis. ¿Qué cosa? El don. Hermanos, ¿cómo es Dios? O sea, Dios es infinitamente bueno. O sea, no solamente te permite ponerte a cuentas con Él, no solamente te permite la bendición de usar tu vida como un instrumento en sus manos para proclamar que Él ha hecho un cambio en tu vida, sino que Dios siempre va a actuar así, añadiendo bendición sobre bendición. Y si tú te arrepientes y eres capaz de dar un testimonio público genuino de esa magnitud, Dios te da de su misma presencia, de su mismo espíritu. Porque así como Dios había utilizado la vida de Pedro y la vida de toda aquella iglesia, que eran como 120, para tener la capacidad de hablar en diferentes idiomas, ahora Dios, la vida de estos nuevos hermanos que se habían arrepentido, que se estaban bautizando, ahora Dios les da de su espíritu. ¿Para qué? Para usar también sus vidas para su honra y gloria. Y así es el Señor. Y dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dios tiene un plan excelso. A veces uno encuentra en el terreno ministerial grandes egos. Los que predican a su mecha. Hay algunos que no se puede con ellos. Se sienten que son los mejores predicadores o los mejores consejeros o los mejores. Oigan, Dios tiene un plan distinto para todos. Me refiero al uso que tiene de nuestras vidas, pero Dios nos da a todos lo mismo. El mismo Espíritu Santo que vive en mí, vive en usted. Porque pasamos por el mismo proceso, hemos creído lo mismo, pero Dios lo que va a hacer diferente es la forma como le va a usar a usted. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Y Dios es fiel. Dice el siguiente verso, y en otras muchas palabras, verso 40, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, aquí viene el resultado. Así que los que recibieron fueron ¿qué? Bautizados. Insisto, quién sabe después de qué tiempo. Los apóstoles tuvieron mucho trabajo, ahí échenle cuentas cuántos pudieron bautizar por día. Pero cada día han de haber terminado así, exhaustos, de tanto bautizar. Pero finalmente todos aquellos nuevos hermanos fueron bautizados. Y dice la Escritura en el verso 41, y se añadieron aquel día, y esto es lo sorprendente, hermanos, como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Desde el plano como predicador, digo, ¿qué predicador más exitoso era Pedro? ¡Qué envidia! Imagínate que cada vez que te paras a predicar tienes miles, en primer lugar, miles de oyentes, y de esos miles de oyentes, 3,000 personas se convierten al Señor. Yo hoy tengo aquí como
como 50. Yo quisiera que un corazón aquí decía, uno. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí es donde toma nombre y forma el mensaje de esta mañana. Porque este verso 42, hermanos, son como si tuviéramos frente a nosotros unos planos. Imagínese que usted en casa va a construir algo o va a modificar algo. Y todos en algún momento, por necesidad o por gusto, hemos tenido que construir algo o modificar algo para hacer del lugar donde vivimos algo más confortable. Pero hay maneras de construir cosas. Lo podemos hacer mediante una planificación o lo podemos hacer como caiga. Podemos tener a lo mejor un terreno como este de 20 por 20 y decir, ¿qué les parece si vamos a hacer un templo? Pero vamos a empezar con un cuartito, vamos a hacer un cuartito. Y ponemos un cuartito allá. Pasa el tiempo y decimos, vamos a hacer otro cuartito. Y hacemos otro cuartito por acá. Pasa el tiempo y hacemos otro cuartito allá, otro cuartito allá. Y cuando nos damos cuenta estamos llenos de cuartitos. ¿Va a ser óptimo para el uso? No. ¿Por qué? Porque no hubo unos planos. No hubo algo que me indicara dónde iba a estar la nave principal. ¿Cuál iba a ser el templo? ¿Dónde van a estar los sanitarios? ¿Dónde van a estar los salones? ¿Vamos a tener patio o no vamos a tener patio? ¿Vamos a tener un salón para eventos sociales? ¿Vamos a tener cocina? ¿Qué dicen los planos? Va a decir, pero ¿para qué planos si no tenemos para todo eso? Bueno, tenemos planos, porque el plano es el que manda. Y el plano me va a indicar que aquí tengo que echar unos cimientos lo suficientemente fuertes, considerables, porque aquí va a ser la nave principal. Lo que más adelante va a ser el templo. ¿Me estoy explicando? Bueno, el Señor dice 4 cosas. Y son los planos de la iglesia, donde no hay lugar a las innovaciones que muchas iglesias tristemente han permitido de muchas décadas para acá. Y miren que uno enseña, y miren que uno se desgasta, y uno les dice cosas, hermanos, no oren en nombre del Espíritu Santo. Hermanos, no decreten, hermanos, no declaren, hermanos esto, hermanos más allá, y tercos los hermanos. Aquí están los planos, hermano, por favor, construya conforme al modelo y glorifique a Dios. Ah, no, pero como suena muy espiritual, orar en el nombre del Espíritu Santo, si a mí me dan a escoger entre ser espiritual y ser bíblico, prefiero ser bíblico. Porque que alguien me diga, es que el hermano es muy espiritual. ¿Y? ¿Espiritual de cuáles? Porque hay 2 bandos. Los espirituales de los buenos y espirituales de aquellos, ya saben. Y muchos de esos espirituales de los malos se han metido a la iglesia. Hablo seguido de eso y espero no causar cansancio, pero es la realidad, hermanos. Eso de declarar, eso de decretar, eso ¿saben cuál es la raíz? No es bíblica, es metafísica. Y a veces no sabemos ni qué es la metafísica, pero lean y ahí van a encontrar el principio. ¿Y qué tiene que ver la metafísica en la iglesia? ¿Qué tiene que ver la metafísica con la sana doctrina? Esas son cosas del diablo, hermanos.
Entonces, cuando dijo el Señor Jesús allá en sus evangelios, todos los que pidieras al Padre en mí, no hay una sola instrucción en la Biblia, no hay una sola que diga que tenga que orar en nombre del Espíritu Santo, ni tampoco orar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca, solo cuando voy a bautizar. Pero se paran y dicen, hermanos, vamos a leer la Biblia, leer solamente. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, el Espíritu y el Espíritu. Ya me cuatrapeó la lengua. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué hacen eso? Los hace sentir, insisto, mejores, más espirituales. Son costumbres, son malos hábitos, no bíblicos. Yo he oído a 2, 3 bereanitas decretar. Tristemente y con vergüenza lo digo. Pero son indoctos inconstantes. Claro, se los estoy diciendo en el amor de Cristo, así como acostumbramos los cristianos. No vas a soltar una bomba, lo dices en el amor de Cristo. Yo digo, pues los hermanos tienen tantos años, están en la iglesia y quién sabe dónde fueron a meter las narices 5 minutos y ya traen modismos acá, modernismos acá. Pero es muy sencillo, hermanos. Número 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué simple es el plano. Número 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué en la doctrina de los apóstoles y no en la doctrina de Cristo? Es muy sencillo. Pues ¿sabe por qué? Porque los apóstoles fueron celosos. No como muchos predicadores de banqueta del día de hoy, que se venden por unas cuantas monedas, porque su interés es su reino, no el reino de Dios. Y ellos han dejado, tiene mucho tiempo de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero los apóstoles no perseguían sus propios intereses, sino los intereses de Cristo. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. ¿De dónde tomaron los apóstoles su doctrina? De Cristo. Y es muy simple, yo pongo siempre el mismo ejemplo, no hay otro. Yo puedo ver cómo predicaba Juan, aquí puedo ver en la escritura cómo predicaba Juan. Puedo ver cómo predicaba Pedro. Puedo ver cómo predicaba Pablo. ¿Y saben qué? Hablando de ellos 3, nada más como ejemplo, los 3 predicaron lo mismo que Cristo. Ahora, Cristo fue su instrumento, fue su maestro para que ellos aprendieran. Y luego, a su vez, los apóstoles fueron el instrumento en las manos de Dios para enseñar a la otra generación. Y esa generación a la otra generación y a la otra generación hasta llegar a nuestros días. Gracias al Señor que hay predicadores que hasta el día de hoy perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque aunque a veces tenemos problemas conceptuales, la sana doctrina de Cristo se ha a lo largo de los siglos transmitido de una misma forma, de boca en boca, de generación a generación. Pablo tuvo su pequeño instituto bíblico con Timoteo. Fue su alumno. Y Pablo lo pone como pastor de la iglesia en Éfeso. Todos los pastores enfrentan sus propios retos, desafíos, sus miedos, etc. Pero lo que no cambia es esto. Pablo le dice, 2 Timoteo 2:2, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y fíjense el encargo. Esto encarga a hombres, ¿de qué calidad, hermanos? Fieles.
Hermanos, el primer y mayor principal demanda que Dios hace de la vida de todos aquellos que compartimos de una u otra manera la palabra de Dios es ser fiel. Y es el mismo encargo, por cierto, que Dios le hace a usted. Puede decir, bueno, hermano, es que usted tiene ahí su púlpito en la iglesia y usted es dueño del púlpito. Pero usted también tiene su propio púlpito. Nada más que no en un lugar elevado, no atrás de un mueble como este. Pero cuando usted comparte la palabra de Dios, usted tiene su propio púlpito. Pero lo que usted no puede cambiar es una cosa. Se llama fidelidad. Usted tiene que ser fiel. Si el oyente lo cree, gloria al Señor. Si el oyente no lo cree, también gloria al Señor. Si lo acepta, qué bueno. Si no lo acepta, qué bueno. Pero usted se mantuvo ¿cómo? Fiel. Fiel. ¿Fiel a qué? A la doctrina. ¿Qué digo yo de esta iglesia? De esta iglesia. A mi amada iglesia Berea. Y no es porque a mí me haya costado un peso, es el sentido de pertenencia. Porque luego la mente es así. No soy dueño ni mucho menos, el dueño es el Señor. Él es la cabeza. Pero si algo ha tenido fuerte esta iglesia es una cosa a lo largo de la historia, a lo largo de su existencia. ¿Y saben qué? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ha habido diferentes pastores en más de 60 años aquí. Pero la línea es la misma. Yo era un chiquillo y oía predicar al hermano Alfonso Quiroz. Claro, él predicaba mejor que yo. Y nos íbamos a las 2 de la tarde y mire, todo el mundo quietecito, reverente, qué cosas, qué tiempos. Ahorita ya veo que ven el reloj, ya se me ponen así. Pero hay todo el mundo quieto, nadie se movía. Sermonzazos como de 1:30, 2 horas. Y qué cosa, qué tiempos. Pero les puedo asegurar una cosa, hermanos. Que lo mismo que predicaba el hermano Alfonso en su momento es lo que hoy se predica. Porque ha ido así, de manera tradicional. Y la palabra tradición tiene que ver con aquello que se imparte o comparte de generación en generación. Hay una tradición que es bíblica. Y la doctrina de los apóstoles es una tradición bíblica. Y hay una tradición que es una tradición humana y podemos hablar de muchas cosas. Segunda cosa. En la comunión unos con otros. La comunión, hermanos, es una parte importante en la vida de una iglesia, pero la comunión no es lo que en muchas iglesias se practica. Muchas iglesias llaman tener comunión cuando hay galletitas, cuando hay cafecito, cuando hay comilona, pues, decir, vamos a tener un tiempo de comunión. No, eso se llama de otra manera. No es que sea malo, pero eso no es la comunión. Una iglesia bíblica tiene marcas, una de ellas es perseverar en la doctrina y la otra es la comunión. Y a lo que este pasaje se refiere es estrictamente al momento en el cual nosotros llevamos a cabo el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de lo que comúnmente llamamos la cena del Señor. Porque una iglesia, un verdadero creyente, empezó su vida en la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo. Y eso lo debemos de tener presente siempre, 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 siempre. Es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice bueno, antes de ir allá, es como en una casa, hermanos. En nuestros hogares, en cualquiera de nuestros hogares, en nuestro hogar hay 2 lugares principales de comunión.
Uno de ellos es la cama y el otro es la mesa. Nunca dormiríamos con alguien que no tenemos amistad. No dormiríamos con el enemigo, pues. No vaya a ser que a media madrugada. No, al contrario, ¿va? Uno duerme o trata de dormir plácidamente. Es un lugar de comunión. ¿Y la mesa? Nunca vas a invitar a alguien o nunca vas a querer comer con alguien que no tienes una relación. Nos invitan a las fiestas, ¿verdad? Dice, ¿y quién irá a ir? ¿Y con quién me irá a tocar? Porque la mesa es un lugar de comunión. No hay nada más espantoso que estar comiendo el platillo más exquisito y todo el mundo con chipo. Porque el enojo y la mesa no se llevan. La mesa es para disfrutar la comida, sí, pero la cena del Señor es venir a la mesa del Señor. Y todos nosotros, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y una marca distintiva de una buena iglesia es la observación de la cena del Señor. Estamos unidos no solamente por perseverar en la sana doctrina, sino ahora se le suma celebrar con cierta regularidad la cena del Señor. Número 3, dice, en el partimiento del pan. También, hermanos, es un tema importante en la vida de la iglesia, porque si algo distinguió la vida de la iglesia, y lo veremos la próxima semana, si hubo un distintivo en la vida de la iglesia, de la primera iglesia, es precisamente la unión, la común unión, que los llevó a lograr los propósitos que Dios había establecido para la vida de la iglesia. Y se ve reflejado en cómo entre nosotros cultivamos nuestra relación entre nosotros, nos respetamos entre nosotros, cultivamos nuestra relación entre nosotros. Porque también la comunión es un rasgo distintivo de una verdadera iglesia. El Señor Jesucristo oró para que fuésemos uno, así como Él y el Padre eran uno. Y finalmente, la última parte de ese plano son las oraciones. Y aquí vamos a entrar también a una parte que la iglesia de nuestros días, y no de ahora, de muchos años atrás, ha descuidado. No me gusta hablar de libros, pero cuando hablo de la oración o aludo a la oración, se viene a mi mente un pequeño libro viejísimo, seguramente hasta está gratis en internet. El libro, no se los estoy recomendando, nada más lo voy a mencionar, ¿eh? No, sí, léalo, está bueno. Se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Así se llama el libro. Y la parte medular de todo esto descansa en la falta de oración de la iglesia. Y hace varios planteamientos, unos 12, 15 capítulos que tiene el libro. Le insisto, muy pequeñito el libro. ¿Y por qué no llega el avivamiento? Es muy simple. Por falta de oración. ¿Cómo lo vemos reflejado? Porque los cultos o las reuniones más impopulares en la vida de toda iglesia, ¿saben cómo se llama ese culto? La mayoría optó por quedarse callado, porque nunca está en un culto de oración. Aburre, duerme.
Pero no solamente debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, no solamente debemos procurar que haya una buena unidad en la vida de la iglesia, no solamente debemos de cuidar celosamente que de manera periódica se celebre la cena del Señor, sino también debemos perseverar en las oraciones. Hay un tiempo de oración en esta iglesia a la semana. Ahí está. La posibilidad es para todos. Y necesidades, absolutamente todos tenemos. Claro, es más fácil decir, bueno, yo oro en mi casa, es que empieza a las 10 de la mañana el tiempo de oración. Y antes de la pandemia empezaba a las 9 de la madrugada. Ahí les encargo, oren. No, hay que ser partícipes de eso. Yo decía la semana pasada, me parece, que la oración, hermanos, no tiene poder. ¿O sí tiene poder la oración? Pues no tiene poder. El poder está en Dios, el poder es de Dios, el poder emana de Dios. Ya reprobamos en doctrina, ya vieron. Nos subimos a la ola donde todo el mundo dice, en la oración hay poder. No, espérame. El poder está en Dios. Cuando uno ora, uno lo que hace uso es de una herramienta que nos coloca en la privilegiada posición de estar delante del trono de la gracia de Dios. Y abro mi corazón delante del que todo lo puede, del que todo lo sabe. Yo no llego y le digo, Señor, haz esto, Señor, decreto esto, Señor. Prefiero humillarme y decirle, Señor, ¿será que, Señor, cuál es tu voluntad para? Estoy orando, pero el poder está en Dios. Y eso quiero que quede bien clarito. Cuando oro solamente uso una herramienta que Dios me ha dejado. Cuando leo solamente estoy utilizando un instrumento que Dios me ha dejado. Cuando vengo a la iglesia, yo he oído decir, es que la iglesia es como mi refugio. No, Señor. Pero no. Para usted sí, para mí no. Me encanta estar con ustedes. Pero para mí mi refugio es Dios. ¿Que me gusta estar en la iglesia? Sí, pues cómo no me gusta estar en la iglesia. Más ni me quiero ir. Y entre más viejo, más largo predico. Pero el refugio es Dios, hermanos. El poder está en Dios. Entre más tiempo pasa, hermanos, el diablo va a intentar que dejemos de ver los planos del diseño que Dios ha dejado para la vida de la iglesia. Y cada vez, entre más años pasen, los que hemos decidido en algún momento ver los planos de la iglesia, nos vamos a quedar más aislados del resto de las llamadas iglesias evangélicas. Pero les digo algo, vale la pena ser fiel al Señor, usted lo sabe. Y yo los invito a que sea un buen bereanita, no el de Bolívar y 2 de abril de Veracruz, sino un buen bereanita de aquella berea que es mencionada en el libro de los Hechos, una sola vez en la Biblia. No llegaba vivo a predicar. Llegaba el apóstol Pablo y cuidado.
Y decía, bueno, no lo decían así, ¿no? Pues decía, terminaba el culto, se iban y decían, pues Pablo predicó esto, pero ¿qué hacían los bereanitas? Iban a la escritura a ver si era así. Acabo de hablar de la oración, vaya a la Biblia a ver si dice que la oración tiene poder. Dice que la oración eficaz, ¿de quién? Puede mucho. Dicen en mi pueblo, ya cambia. Porque, no, ya para qué voy a hablar de la... Porque hay oración, fíjense, si la Biblia dice que la oración eficaz puede mucho, entonces ¿qué enseña? ¿Que hay oraciones qué? Vamos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Están contentos? Gracias al Señor, hermanos, por darnos la oportunidad de estar esta tarde aquí en su casa de oración. Y una recomendación. No salgamos de esta casa del Señor y mañana iniciemos nuestra actividad como es normal de cada semana y nos olvidemos de lo que Dios hoy nos ha hablado. Si yo hoy en la exposición que Dios me ha permitido hacer hoy, ha habido un error, no ha sido Dios, he sido yo. Si usted se pone a expulgar en mi vida va a encontrar errores, pero no me ve a mí, ve a Dios. Ahorita hice el acto de cerrar la Biblia antes de lo acostumbrado, pero no lo hagamos. Al salir de la iglesia, digamos, ya canté, ya oré, ya ofrendé, ya oí. Ejercitémonos. Ejercitémonos espiritualmente, decir, Señor, ¿qué parte de todo eso que fue expuesto, en dónde no estoy yo encajando dentro de esos planos que tú diseñaste? ¿Acaso yo estoy siguiendo otras corrientes diferentes? ¿Estoy siguiendo otro modelo? No sé, cada quien sentirá de qué manera ora al Señor. Y eso nos permitirá estar concentrados en Dios. Y no en nuestras circunstancias, no en nuestro trabajo nada más, sino en Dios. Hoy se dijo muy temprano que si buscamos, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar con todo lo demás? La pregunta clave aquí es, ¿lo cree? Oremos, hermanos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, te damos gracias por el privilegio de haber estado aquí presentes de principio a fin, Señor, siendo justamente testigos de las cosas que tú tenías preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y sé que a lo largo de las horas, hermanos fueron llegando aquí a tu casa y finalmente algunos hermanos seguramente se incorporaron a la transmisión de esta exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo haces con un propósito, todo lo haces por amor, porque tu misericordia y tu gracia siempre están ahí derramándose de manera permanente sobre nuestras vidas. ¿Yo qué te puedo decir? Porque más allá de mis palabras puedes ver mi corazón. Me siento gozoso, me siento agradecido, me siento privilegiado, Señor, por haber estado hoy en comunión contigo. Y mi ruego es, mi esperanza es, que también mis hermanos esta mañana, junto conmigo, vayamos henchidos por haber estado en comunión contigo, Señor. Yo siempre te pido que nos lleves bajo la sombra poderosa de tu mano, siempre
Ponemos los días que están por venir, Señor, en tus manos, pidiéndote que nos ayude a hacerte agradables. Pero también te pido, Señor, quizás mis hermanos, no sé si alguien han puesto atención, pero muy seguido te pido, Señor, que tu Santo Espíritu no nos deje, ni aun dormidos nos deje de enseñar. Hoy, Señor, que he sido específico al invitar a mis hermanos que no nos olvidemos de la forma como tú nos has hablado el día de hoy. Quiero pedirte, Señor, que no nos dejes hacer lo que nosotros queramos, que no nos dejes a nosotros invertir la vida que nos das en lo que nosotros queramos, que seamos capaces de invertir un tiempo de nuestra vida cada día, Señor, para pasar en comunión contigo, tratando de buscar en cada momento, Señor, de discernir cuál es tu buena voluntad para con nosotros. No me cansaré de decirte gracias por la vida de esta iglesia, mi iglesia, Señor, porque es la iglesia donde tú me has puesto para ser parte de ella, y con todo mi corazón te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Y como tú los has usado para bendecir mi vida, la vida de mi familia, así te suplico hoy nuevamente, Señor, que los sigas bendiciendo a cada uno de ellos, a sus familias, sus proyectos, sus necesidades. De una manera, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Y que todo sea, Señor, para la honra y gloria de tu poderoso nombre. Porque finalmente ese debe ser en todo momento el propósito que nos mueva. Ser instrumentos en tus manos que honren y glorifiquen tu nombre. Seguimos poniendo todas las demás necesidades en tus manos. Hay muchos enfermos, hay muchas necesidades en lo material, hay desanimados inclusive entre nosotros, y también hay afectación en lo espiritual. Sé bueno una vez más para con nosotros, Señor. Ten piedad, decía el salmista, conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Despídenos en paz. Llévanos con bien a nuestros hogares, donde quiera que nos dirijamos, y que a lo largo de la semana estemos en comunión unos con otros a través de la oración. Bendito seas hoy y siempre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, no nos dejemos de saludar y de estar orando unos por otros.